Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos encontramos de una manera distinta a las que lo tenemos acostumbrados. Esta vez, en vez de ser una clase en vivo, dejamos grabada esta capacitación. Creo que en el marco del aislamiento obligatorio en razón del coronavirus es importante tratar de que estas capacitaciones estén disponibles en cualquier horario que ustedes puedan verlas, y también nos permite a nosotros organizarlos para grabarlas en el momento que se pueda. Así que, bueno, no vamos a estar en vivo, pero las capacitaciones las vamos a seguir dando. En este caso vamos a hablar justamente con respecto a todos los decretos, resoluciones y demás normativas relacionadas con el coronavirus y con el dictado del aislamiento social obligatorio, cómo impactan en la liquidación de salarios de marzo 2020. Acá en esta pantalla estamos viendo justamente la mención de aquellos decretos y resoluciones dictadas hasta la fecha que más directamente impactan en lo que tiene que ver con liquidación de salarios. Hay, por supuesto, muchísima más normativa dictada en relación con el coronavirus, pero vamos a hacer hincapié en las que están enumeradas en esta pantalla, que serían las que hasta la fecha inciden en lo que es la liquidación de los salarios de marzo 2020. Así que bueno, comenzamos. Antes de ingresar específicamente en estos decretos y resoluciones, me interesa hacer mención de la Ley 27.541, que fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre del 2019, que ya de por sí estaba declarando la emergencia pública en nuestro país en diversas materias, pero justamente en una de las materias que se declara la emergencia pública es en la cuestión sanitaria, y esta emergencia fue declarada por el plazo de un año, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto, si bien ya parece historia antigua, la realidad es que impacta en forma específica en muchísima normativa que fue dictada con respecto al coronavirus, porque bueno, se basa en la declaración de emergencia pública en materia sanitaria para tomar ciertas decisiones en estos tiempos. Simplemente por eso les hago la mención. Con respecto a la normativa que se dictó en este último tiempo, vamos a arrancar con la primera que impactaba el tema de la liquidación de sueldos, que es el decreto 260 del 2020. Se publicó el día 12 de marzo del 2020. Y bueno, una de las medidas que toma este decreto es ampliar esta emergencia pública a las que le hacía referencia en materia sanitaria por un año a partir de la entrada de vigencia del decreto. O sea, el decreto entró en vigencia el 12 de marzo, que fue el día de su publicación en el Boletín Oficial, y si contamos un año a partir de esa fecha, la emergencia pública en materia sanitaria para nuestro país tiene una vigencia hasta el 11 de marzo del 2021. O sea, llega un poquito más allá de lo que habíamos determinado con respecto a lo definido en la Ley 27.541, que definía una emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2020, y ahora se ha extendido hasta el 11 de marzo del 2021. Esta decisión fue tomada en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el coronavirus. Dentro de ese decreto se hace mención a las zonas afectadas. En ese momento todavía Argentina no era una de las zonas afectadas, y de hecho había ciertos países del mundo que todavía no eran consideradas zonas afectadas, y se hacía mención a aquellas que sí se consideraban afectadas por el coronavirus, y por lo tanto aquellas personas que proviniesen de algún viaje con origen en estos países, estuvieran regresando de estos países e ingresando al territorio de la República Argentina, iban a estar obligados a un aislamiento durante 14 días corridos. Este aislamiento lo determina, mejor dicho, el artículo 7 del decreto 260, e indica que durante 14 días corridos deben aislarse en forma obligatoria
cuatro tipos de casos, cuatro tipos de situaciones. Uno de los casos es aquellos que son confirmados, o sea que realmente hayan contraído la enfermedad del coronavirus. Otro tipo de caso que también está obligado al aislamiento obligatorio eran los casos sospechosos, o sea, aquellos que si bien todavía no estaban confirmados, tenían sintomatología compatible con el coronavirus. Asimismo, aquellas personas que hubiesen tenido contacto estrecho con casos confirmados o sospechosos también estaban obligados a este aislamiento obligatorio. Y por último, se extendía el aislamiento obligatorio de estos 14 días a aquellas personas que arribaran de zonas afectadas. En consonancia con este decreto y con el dictado del aislamiento obligatorio por 14 días para esos casos, hasta ese momento era únicamente para esos casos, el Ministerio de Trabajo dicta la resolución 202 del 2020, el día 13 de marzo, indicando que se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo, pero con goce íntegro de las remuneraciones en aquellos casos descritos por el artículo 7 del decreto 260, o sea, lo que yo les comentaba de los casos confirmados, sospechosos, con contacto estrecho, de casos confirmados, sospechosos y también los que provenían de estas zonas de riesgo. Cualquier otro caso de naturaleza similar que se emanase de alguna autoridad sanitaria que indicara que también era un caso para que correspondía realizar este aislamiento obligatorio, e indicaba específicamente que esta suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de las remuneraciones se aplicaba cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico. No solo, digamos, sería lo que es el empleado en relación de dependencia específico de la Ley de Contrato de Trabajo, sino también las locaciones de servicios del decreto 1109, locaciones de servicios que fuesen análogas al decreto 1109 en el sector privado, becas, pasantías, residencias médicas, etcétera. Y también indicaba específicamente que si alguno de estos casos estaba en una situación de pluriempleo, claramente la norma iba a alcanzar a todos estos contratos o a todos sus empleadores. No podía estar gozando, digamos, de una licencia en un trabajo y teniendo que asistir al otro, por supuesto. Indicaba también esta resolución que, por supuesto, que aquellas personas que estuviesen comprendidas, aquellos trabajadores que estuviesen comprendidos en el artículo 7 del decreto 260 y cualquier otra norma similar que en el futuro se dictase, deberían comunicar en forma fehaciente al empleador que se encontraban bajo dicha circunstancia dentro de un plazo máximo de 48 horas. Lo que, por supuesto, tiene total sentido porque la única forma de enterarse el empleador de que este trabajador no está yendo a trabajar porque está dentro de los casos del artículo 7 del decreto 260 era recibiendo justamente una comunicación fehaciente. Hasta ese momento, nosotros nos encontrábamos entonces con la posibilidad de tener que hacer una liquidación en el mes de marzo para estos casos, simplemente, no en forma global a todos los trabajadores, sino para quienes estuviesen comprendidos en el artículo 7 del artículo 260, y vamos a tener que hacer algún tipo de liquidación donde se reflejara justamente esta dispensa de ir a trabajar. En el caso de que fuese un caso confirmado, creo que quedaría bastante claro que estaríamos hablando de una licencia por enfermedad y la liquidaríamos en una forma completamente normal de cualquier tipo de licencia por enfermedad. Podría llegar a considerarse una enfermedad relacionada con el trabajo en el caso de que, bueno, se contraiga el virus del coronavirus justamente en ejercicio de sus funciones, y ahí quizás en vez de ser una inasistencia por enfermedad sería más una licencia relacionada con la ley de riesgo de trabajos, pero en términos generales vamos a decir que un caso de un contagio efectivo estaríamos liquidando estos 14 días como licencia por enfermedad. En el caso de
aquellas situaciones de casos sospechosos, de contacto con una persona confirmada o que proviniese de una zona afectada, no lo íbamos a poder liquidar como licencia por enfermedad porque no teníamos la confirmación de que realmente esa persona estuviese enfermo, pero de alguna manera, si queríamos reflejar esto en el recibo de sueldo, podíamos perfectamente generar algún tipo de concepto con una descripción del tipo inasistencia o licencia, artículo 7, decreto 260, de forma que quedase reflejado en el recibo de sueldo que esta persona cumplió con ese aislamiento obligatorio de 14 días por considerarse dentro de los casos de los cuales se necesitaba una especie de protección especial. Asimismo, ¿qué indicaba la resolución 202 del Ministerio de Trabajo? Indicaba que aquellos trabajadores que estuviesen alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, pero que no fuesen casos confirmados ni sospechosos, o sea, ni que estuviese confirmado que tuviesen coronavirus, ni que tuviesen síntomas compatibles con coronavirus, en términos muy, muy generales podríamos estar hablando de casos de gente que se encuentra sana o que no está cursando la enfermedad ni tiene síntomas compatibles con la enfermedad, si bien quizás por provenir de una zona afectada o por haber tenido contacto estrecho con una persona de un caso confirmado o sospechoso, no podían ir al lugar de trabajo, ya esta resolución del Ministerio de Trabajo indicaba que en los casos que se pudiese, y dentro del marco de la buena fe contractual, si existían tareas que el empleado o trabajador en forma habitual o tareas análogas se pudiesen hacer desde el lugar de aislamiento, se podía digamos, trabajar bajo esa modalidad. O sea, la persona no iba a trabajar, se quedaba en su casa, pero si de alguna manera sus tareas habituales o tareas similares a sus tareas habituales se podían hacer desde su casa, perfectamente podía estar trabajando durante esos 14 días. Fíjense que acá ya empieza dos ideas que después vamos a ir encontrando en las siguientes normativas en forma bastante frecuente. Una justamente es la realización de tareas desde el lugar de aislamiento y la otra es el marco de la buena fe contractual. Creo que son dos ideas importantes que hay que tener presente porque se repiten en las siguientes normativas. Entonces, en ese caso, y recuerden que siempre estoy hablando del decreto 260, todavía no estamos en el aislamiento obligatorio general, sino en el aislamiento obligatorio para ciertos casos particulares, y vamos a tener dos situaciones distintas, o mejor dicho, tres. Tenemos por un lado el enfermo confirmado, que lo liquidábamos como una licencia por enfermedad, y teníamos la situación de gente que quizás no estaba enferma ni tenía síntomas compatibles con el coronavirus, pero tenía que quedarse en su casa por 14 días para cumplir con el aislamiento de este decreto. En ese caso, la distinción ya existía de si no trabaja o si sí trabaja. Si bien todavía no era tan relevante la distinción como después vamos a ver más adelante con el siguiente decreto, si ustedes quisiesen hacer una liquidación donde hicieran una distinción entre ambas situaciones, perfectamente aquellos que estaban cumpliendo el aislamiento obligatorio y no podían trabajar porque no había forma de que desde su lugar de aislamiento cumplieran con sus tareas habituales, podíamos liquidar simplemente una especie de inasistencia y licencia por 14 días, haciendo referencia al artículo 7 del decreto 260, y para aquellos empleados, aquellos trabajadores que sí podían trabajar desde su lugar de aislamiento, lo que normalmente conocemos como home working, podíamos llegar a realizar algún tipo de liquidación donde se desdoblara su remuneración en, suponiendo que estos 14 días de aislamiento fuesen dentro de un mismo mes, podíamos desdoblar su remuneración de manera de liquidar un salario por 16 días y liquidar
o algún concepto relacionado con el artículo 4 de la resolución 202, que es esta que indica de que si se puede trabajar desde el lugar de aislamiento se hiciese, de manera que quedase reflejado en el recibo de sueldo la realidad de que estos trabajadores cumplieron con su situación de aislamiento y que el empleador también cumplió en abonar las remuneraciones como correspondía. Vuelvo a repetir, esto no es el marco del decreto que vamos a ver más adelante, pero sí puede haber situaciones donde ustedes se encuentren con que una parte del mes de marzo tengan que liquidarlo en función del primer aislamiento decretado por el decreto, valga la redundancia, 260, con las 3 situaciones diferenciadas: el que estuvo efectivamente enfermo, el que tenía que aislarse aún sin estar enfermo por haber tenido un contacto estrecho o por haber provenido de una zona considerada de peligrosidad, pero que no iba a trabajar, y quien también tenía que aislarse, pero sí podía trabajar desde su lugar de aislamiento. Si bien ni el decreto ni la resolución solicitan en forma expresa que se haga una liquidación disgregada, si ustedes quisieran incluirlo en la liquidación de sueldos para que quedase bien claro qué parte de la remuneración corresponde a cada tipo de liquidación, lo podrían hacer. Acá en el ejemplo puse la cantidad de 14 días porque el plazo indicado por el decreto 260 es de 14 días, pero probablemente, como vamos a ver más adelante, hay un dictado de un decreto adicional, probablemente estos 14 días se cortan por el nuevo decreto a partir del 20 de marzo. En el ejemplo, obviamente estoy poniendo, para que sea muy sencillo de ver, un salario de 30.000 pesos para un mes teórico de 30 días. Ya sé que marzo tiene 31, pero para que sea sencillo de ver, vamos a partir de la base de que usamos un divisor de 30 días. Pero tengan en cuenta que cualquiera de los ejemplos que yo utilizo únicamente el salario para disgregar, si en la liquidación de ustedes tienen otro tipo de adicionales, también harían esta misma proporcionalidad con los demás adicionales e inclusive con el incremento solidario. El día 16 de marzo se dicta la resolución 207, también del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué hace esta resolución? Amplía los grupos de personas alcanzados por la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo. ¿Por qué lo amplía? Ya no por una cuestión de sospecha de que puedan haber contraído el virus del coronavirus, sino por una cuestión de protección, por considerar, digamos, que provienen de grupos, sectores de población más vulnerables, con más posibilidad de ser afectados por este virus, y entonces se decide protegerlos especialmente. ¿Quiénes son estas personas, estos trabajadores? Van a ser los trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Por ejemplo, si son trabajadores del sector salud, todos ellos, independientemente de la edad, se los va a considerar personal esencial, o sea, no tendrían la dispensa de ir a trabajar, tendrían que ir a trabajar igualmente aunque tuviesen más de 60 años de edad. En el caso de otras actividades esenciales, pero no del sector salud, solamente irían a trabajar los mayores de 60 años si se determina que esa persona es esencial para el adecuado funcionamiento de ese establecimiento específico. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿quién determina esto finalmente? Y la realidad es que tenemos que siempre estar pensando que toda esta situación va a estar regida por la buena fe contractual. O sea, vamos a pensar que, considerando la gravedad de la situación, tanto el empleador como el trabajador se van a manejar con la mejor de las buenas fe, y va a entender el trabajador, si es una persona esencial para el trabajo, bueno, lo va a entender y va a cumplir con sus funciones. Y si el empleador puede de alguna manera
organizar la actividad de su empresa sin tener que recurrir a personal mayor de 60 años, bueno, lo hará. Vamos a pensar, por lo menos en los términos de esta capacitación, que estamos todos regidos por la buena fe contractual. También se dispensa de ir a trabajar a las trabajadoras embarazadas y también a aquellos trabajadores y trabajadoras incluidos en grupos de riesgos que define la Autoridad Sanitaria Nacional. Grupos de riesgo de riesgo de salud, ¿no? Por ejemplo, gente con enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos. ¿Por qué? Porque se entiende que si estas personas contraen el virus del coronavirus, van a tener un curso de enfermedad muchísimo más gravoso que una persona que lo contrae y que está en una situación de salud. Entonces directamente la resolución 207 ya dispensa durante 14 días corridos a asistir al trabajo y, ojo, con goce íntegro de remuneraciones a estos 3 grupos de trabajadores, con todas las salvedades que hemos comentado. A su vez, esta misma resolución, en un artículo aparte, determina que en consonancia con la suspensión de clases de las escuelas, determina que el progenitor, la progenitora o la persona adulta responsable a cargo de los niños que en este momento no están yendo a clase y que se necesite, obviamente, la presencia de un adulto para cuidar a estos niños, va a tener también dispensada la obligación de ir a trabajar. Y acá utiliza una frase distinta a la que utiliza cuando nombra a los otros 3 grupos, ¿no? Porque en el caso de estos 3 grupos habla de la dispensa de concurrir al lugar de trabajo y refiere específicamente al goce íntegro de las remuneraciones. Cuando se refiere al progenitor o progenitora o persona adulta responsable de niños que en este momento no están yendo a la escuela y que por supuesto necesitan que un adulto esté en el hogar para su cuidado, la normativa lo único que indica es que se considerará justificada la inasistencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, acá se abre el debate de si en este caso este trabajador o trabajadora que se encuentra en esta situación de que se queda en su hogar para cuidar a los chicos, si tiene derecho o no a gozar de sueldo durante el periodo de suspensión de clases. Esto la verdad que está sujeto a interpretación, porque claramente la norma no lo expresa en forma explícita, no lo indica expresamente. Por un lado, hay quienes consideran que como está en un artículo aparte y como está redactado de una forma distinta, donde lo único que dice es que se considerará justificada la inasistencia, la interpretación es que si bien la persona puede faltar porque tiene una justificación, no es una inasistencia injustificada que pueda generar un derecho al despido, no genera goce de sueldo. Otra de las interpretaciones, que desde mi punto de vista es un poco más acertada, pero esto, como yo siempre les digo, ustedes tienen que escuchar todas las campanas, todos los razonamientos y después decidir cuál es el que, de acuerdo al criterio profesional de ustedes, les parece más indicado. Considera que si nosotros analizamos esto a la luz del contexto, ¿no? y de toda la normativa que se había dictado, que se dictó y que se dictó también posteriormente a esta resolución, en todos los casos se hace hincapié a la no pérdida del derecho a la remuneración. Creo que acá simplemente ha sido una mala redacción, pero no ha habido una intención específica de que el progenitor que se queda en su casa para cuidar a los chicos porque no tienen clases sea de alguna forma castigado no percibiendo su sueldo. Entiendo que igualmente es con goce de sueldo, pero les vuelvo a repetir, hay interpretaciones para cualquiera de los dos lados, ¿no? Con sueldo o sin sueldo. Nuevamente, en esta resolución se hace mención a
la buena fe contractual, o sea, justamente aquellos trabajadores que están alcanzados por la dispensa, por ejemplo, una mujer embarazada, pero desde su casa puede seguir realizando sus tareas habituales o tareas similares a las habituales desde su casa o desde el lugar de aislamiento, bueno, seguiría trabajando. Y nuevamente esto, ¿quién define si un trabajador puede o no continuar trabajando desde su casa? Nuevamente el eje rector va a ser la buena fe contractual. Y fíjense que acá la resolución 207, entre su articulado, recomienda a los empleadores a comenzar a tomar medidas necesarias para disminuir la presencia de los trabajadores en los establecimientos y para empezar a implementar la modalidad de trabajo a distancia. O sea, fíjense que acá ya de alguna forma se abría la puerta a lo que después iba a terminar en la medida de aislamiento social obligatorio para toda la población, donde ya se le estaba indicando a los empleadores de alguna forma a empezar a organizarse para comenzar a que aquellas tareas que no requerían de la presencia del trabajador en su lugar de trabajo se pudiesen realizar a través del trabajo a distancia. Y en consonancia con esta normativa, la SRT, emite la resolución 21, donde ¿qué indica? Que los empleadores que ya comiencen a habilitar a trabajadores a prestar a realizar su prestación laboral desde su domicilio particular, deben denunciar en la RT justamente quiénes son estos trabajadores y en qué domicilio están desempeñando las tareas y con qué frecuencia, si están trabajando todos los días, en qué horario, etcétera. Porque bueno, justamente ustedes saben que la ley de riesgo de trabajo lo que cubre son los accidentes laborales que ocurren, bueno, por un lado los itinere, pero por el otro lado los que ocurren dentro del lugar de trabajo. Con la aplicación de la posibilidad de realizar teletrabajo para cumplir con el aislamiento, de alguna forma esta norma tiene que moldearse y modificarse a la nueva realidad. Entonces la RT lo que dice es, bueno, voy a cubrir al trabajador que está trabajando desde su casa, pero lo que yo necesito es que me informen justamente quiénes son esos trabajadores que están trabajando desde su casa y cuáles son los domicilios, horarios y días en los que efectivamente está realizando su prestación laboral. Ustedes lo que van a tener que hacer es averiguar con la ART de ustedes de qué forma van a efectivizar la entrega, digamos, de este detalle, ¿no? Hay algunas ART que ya habilitaron ciertas formas de informarlo a través de sus páginas o a través de cierto formulario prearmado. Entonces ustedes van a tener que averiguar con la ART cuál es la forma de instrumentación específica que cada una de las compañías tuvo con respecto a la resolución 21 de la SRT. Y ahora sí, el día 19 de marzo, la Organización Mundial de la Salud indicó que la pandemia ya no era para algunos países, sino que ya la pandemia era a nivel global, o sea, para todo el mundo. Y en consonancia con este agravamiento de la pandemia relacionada con el coronavirus, se dictó el decreto 297 de este año. ¿Y qué es lo que indica este decreto? Lo que nos indica este decreto es que todas las personas que habitan en el país o que se encuentren en él en forma temporaria están obligadas al aislamiento social, preventivo y obligatorio con el fin de proteger la salud pública. ¿Por qué plazo? De acuerdo a lo que indica este decreto, el plazo es desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive. Expresa constancia de que se puede prorrogar, pero lo vigente a hoy es 27 de marzo, lo vigente a hoy es que el plazo de este aislamiento social preventivo y obligatorio es desde el 20 de marzo a las 0 horas hasta el 31 de marzo sería 24 horas, ¿no? Cuando termina el 31 de marzo. Y a su vez indica que por única vez el feriado del 2 de abril se traslada al 31 de marzo. Una aclaración.
Se había hablado primeramente que el 30 de marzo iba a convertirse en un feriado puente, pero esto no es así. El 30 de marzo es un día normal. Sí se ha declarado como asueto administrativo para lo que es administración pública, pero para lo que es el sector privado, el 30 de marzo finalmente es un día normal. No es feriado, no es no laborable, no es puente, no es nada. Es un día normal. Entonces fíjense que con el dictado de este decreto de alguna forma cambia la situación a nivel global, ¿no? En los decretos anteriores las personas que tenían obligación de aislamiento o el derecho de aislamiento en algunos casos, como por ejemplo los de situación de salud vulnerable, eran la excepción y el resto de la población no tenía esta obligación de aislamiento. Cuando se dicta el decreto 297 la situación cambia. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que pensar es que el principio general, la obligación general es el aislamiento. Y solamente va a haber excepción de aislamiento, o sea, de quienes sí tengan que concurrir a su trabajo para aquellas actividades y servicios que se consideran esenciales. Justamente en este sentido, el artículo 6º, que no lo vamos a leer porque es largo, pero ustedes pueden ir y leerlo por su cuenta, el artículo 6º del decreto 297, determina justamente cuáles son las personas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento por estar afectadas a actividades y servicios que se declaran esenciales en la emergencia. Por ejemplo, estamos hablando de servicios que están relacionados con la salud humana, con la alimentación, con cuestiones básicas y necesarias que no podrían cancelarse sin generar, digamos, un caos que creo que sería muchísimo peor que lo que está tratando de prevenir este decreto. A su vez, téngase en cuenta que, además de los que están en el listado del artículo 6º, se dictaron posteriormente dos resoluciones, mejor dicho, una decisión administrativa y una resolución, que incorporan nuevas actividades. Por un lado está la decisión administrativa 429, que incorpora nuevas actividades y servicios al listado de declarados esenciales en la emergencia, y la resolución 233 del Ministerio de Trabajo, que dispone específicamente que la actividad de los trabajadores de edificios se considera esencial hasta el 31 de marzo. O sea, ellos no están dentro de las medidas generales de aislamiento obligatorio, sino que los trabajadores de edificios se encuentran dentro de la exención, excepto que estén incluidos dentro de los artículos 1 y 2 de la resolución 207, que si ustedes recuerdan, podemos ir un poquito para atrás. Los artículos 1 y 2 de la resolución 207 eran los que estaban relacionados con situaciones vulnerables de salud, que obviamente los dispensaba de ir a trabajar. Entonces, continuando con el decreto 297, como les comentaba antes, estamos en una situación donde el principio general es justamente que toda la población está alcanzada por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y esto, desde el punto de vista del derecho laboral de los trabajadores, implica que estamos dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. Adicionalmente a ello, en el marco de la buena fe contractual, vuelvo a hacer hincapié sobre esto, en el caso de que puedan trabajar a distancia, lo van a realizar de esa manera, pero si no pueden trabajar a distancia, están alcanzados por esta dispensa general de asistir al trabajo. O sea, si yo estoy aislado en mi casa y mi trabajo implica que yo sí o sí tenga que estar físicamente presente en el lugar de trabajo, en la empresa, en el local, en lo que sea, obviamente no voy a poder cumplir con mis tareas. Si yo soy recepcionista, vendedora, etcétera, no tengo manera de atender una puerta o vender un producto físico desde mi casa. Si soy un trabajador
administrativo, quizás trabajo en un call center o situaciones donde sí puedo trabajar desde mi casa con una computadora, sí la voy a poder hacer justamente desde mi lugar de aislamiento, ¿no? Acá hay que estarse no solo dentro del marco de la buena fe contractual, sino que también hay que estar dentro de lo que es la realidad. Entonces, y acá esto es lo que más nos interesa con respecto a lo que es liquidación de sueldos. La resolución 219 del Ministerio de Trabajo, que la verdad me hubiese gustado que fuese un poquitito más clara de lo que es, pero bueno, es lo que hay y vamos a tratar de analizarla. Vamos a analizarla desde el punto de vista de lo que dice la resolución, no de lo que tenemos ganas de que diga la resolución. Por un lado, ¿qué es lo que me dice la resolución? Que si aquellas personas que tienen que cumplir el aislamiento pueden trabajar desde su lugar de aislamiento, o sea, empleado administrativo, sentadito en su casa, con una computadora, cumpliendo con sus tareas administrativas, ¿qué va a pasar con su liquidación de sueldos? Va a percibir su remuneración habitual. No va a tener ningún tratamiento especial, no va a tener ninguna reducción de aportes, ni de contribuciones, ni ninguna cosa distinta a lo que venimos haciendo normalmente. Ahora, si esto no es posible, o sea, si la persona está cumpliendo con el aislamiento obligatorio, pero no puede trabajar desde su casa porque las tareas que esta persona normalmente cumplen implica que esté físicamente en el lugar de trabajo, por ejemplo, soy un operario que manejo una máquina. Bueno, una máquina grande, no una computadora. Ese operario que maneja una máquina que está dentro de una fábrica no va a poder trasladarse a la fábrica. Entonces, se queda en su casa y no trabaja. En ese caso, indica la resolución que las sumas percibidas van a tener un carácter no remuneratorio, excepto para aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Seguro de Salud y al PAMI, o Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados. Y ya acá se nos complica la existencia, porque en esta frase, que no debe tener más de 20-30 palabras, tenemos como mínimo dos dudas. Por un lado, ¿qué quiso decir la resolución cuando se refiere a sumas percibidas? La realidad es que no sabemos qué quiso decir la resolución. Lo más similar que podemos llegar a entender es que se está refiriendo a la remuneración habitual de este trabajador. De la misma forma que se refirió en el párrafo anterior a que percibirán su remuneración habitual aquellos que puedan trabajar desde la casa, es probable que, para no utilizar la palabra remuneración, porque después iban a decir que tenían carácter no remuneratorio, se refirieron a sumas percibidas. Vamos a interpretar que cuando se refiere a sumas percibidas se refiere a lo que hubiese sido su remuneración bruta y no lo que hubiese sido su remuneración neta, porque he visto por ahí algunas interpretaciones de que en realidad la resolución quiso decir remuneración neta y después nosotros vamos a trabajar con un grossing up, una ingeniería inversa para determinar el bruto. No quiso decir todo eso la resolución. La resolución habló de sumas percibidas y vamos a tratar de hacer la interpretación más literal y sencilla que exista. Y también se refiere a que, en principio, esta porción de la remuneración, entre comillas, va a tener carácter no remuneratorio o no remunerativo, excepto para aportes y contribuciones de dos cosas. Del PAMI, que ahí no tenemos duda, en el caso de la retención sabemos que es el 3%, y después se refiere al Sistema Nacional de Seguro de Salud. Nuevamente acá nos genera otra duda, porque a ver, ¿qué quiso decir la resolución con sistema de salud, de seguro de salud? ¿Quiso decir obra social en general? Por ejemplo, el 3% de retención y el 6% de contribución. ¿O quiso decir solamente ANSAL, o lo que ahora se llama Fondo Solidario de Redistribución? La realidad es que no lo sabemos, lo debe saber la persona que redactó la normativa. Pero vamos a interpretar que, considerando justamente que estamos hablando de la posibilidad de una
pandemia a nivel global, que estamos hablando de una situación de emergencia sanitaria, la idea es que justamente los aportes y contribuciones a la obra social vayan efectivamente, se lleguen a las obras sociales para que puedan tener, bueno, los recursos necesarios para hacer frente a esta pandemia. Entonces, en el marco de esta charla, lo que vamos a interpretar es justamente estas dos cosas. Cuando se refiere a sumas percibidas, va a ser el equivalente a lo que hubiera sido la remuneración bruta de estos trabajadores por este plazo de aislamiento obligatorio. Y cuando se refiere a aportes y contribuciones de seguro de salud y del Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados, se está refiriendo a aportes y contribuciones de obra social y aportes y contribuciones de PAMI. A su vez, no nos tenemos que olvidar que tenemos en el artículo 6º del decreto 297 y las normativas que les comenté que se fueron agregando, tenemos una serie de servicios y actividades que se consideran esenciales. Y aquellos trabajadores que justamente estén trabajando para empleadores, para empresas que brindan este tipo de servicios esenciales, se van a considerar a estos trabajadores personal esencial. ¿Y qué significa esto? Que estos sí van a no cumplir con el aislamiento porque tienen que cumplir con el deber de ir a trabajar físicamente. ¿Por qué? Porque se los necesita en el lugar de trabajo. El ejemplo más claro justamente es todo lo que es personal de salud, ¿no? Estamos frente a una pandemia. Claramente el personal de salud va a tener que estar en su lugar de trabajo cumpliendo sus funciones, atendiendo a la gente que vaya contrayendo esta enfermedad. En este caso hay una serie de reglas particulares que determina la resolución 219 para este tipo de trabajadores. Primero y principal, lo que determina es que cualquier reorganización de la jornada de trabajo que el empleador determine para cumplir con estas actividades se va a considerar un ejercicio razonable de las facultades del empleador. O sea que acá no va a haber margen para discusiones de me cambiaste el horario de trabajo, esto no es justo, me considero despedido. No, porque la idea es que el empleador tenga las facultades para reorganizar la jornada de trabajo de la manera que considere necesaria para cumplir justamente con estos servicios y actividades que se consideran esenciales. Por otro lado, si el empleador se ve frente a la necesidad de que sus trabajadores realicen horas suplementarias, la normativa lo beneficia con una reducción del 95% de la alícuota prevista en el artículo 19 de la ley 27451 que se destine al SIPA. Ojo, la reducción no es de la alícuota completa de la contribución de seguridad social, sino que es del 95% de la alícuota que se destina al SIPA. En el caso de que se contraten trabajadores específicamente para cumplir con las actividades y los servicios durante este periodo, se van a considerar que son trabajadores contratados por plazo eventual, ¿no? Es lo que determina el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y además la normativa los beneficia con una reducción del 95% de la alícuota del SIPA, no solo sobre las horas suplementarias, sino sobre la remuneración completa de estos nuevos trabajadores que fueron contratados específicamente para cumplir con las demandas excepcionales que van a tener este momento, digamos, de trabajo especial para lo que son actividades y servicios esenciales. Y a su vez, bueno, la normativa indica que los empleadores le deben proveer a todo este personal que está trabajando en actividades y servicios esenciales una certificación para que puedan exhibir en cualquier momento que se haga un control policial, que puedan exhibir que ellos están justamente no cumpliendo con el aislamiento obligatorio porque tienen la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo por considerarse personal esencial. Finalmente, dentro de los beneficios para estas actividades y servicios que se consideran esenciales, el decreto 300, publicado en el Boletín Oficial el 19 de marzo, indica que para aquellos empleadores de
servicios, establecimientos, instituciones que estén relacionados a casi exclusivamente a salud, no estamos hablando de cualquier servicio de actividad esencial, sino exclusivamente salud, van a gozar de un beneficio especial de una reducción del 95% de la alícuota que se destina al SIPA, no solamente sobre las horas suplementarias, como es para todos los demás esenciales, pero no de salud, sino sobre todas las remuneraciones de profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios relacionados con la salud por un plazo de 90 días. O sea, fíjense que acá hay un beneficio especial, pero que aplica únicamente a empleadores del sector salud y además por un plazo de 90 días. En el caso de lo que indica la resolución 219, se interpreta que esta reducción del 95% de la alícuota de SIPA sobre las horas suplementarias y sobre las remuneraciones de los trabajadores contratados especialmente no va a ser por un plazo de 90 días, sino por el plazo que dure el aislamiento obligatorio. Entonces, ¿cómo vamos a volcar todas estas normativas en nuestra liquidación de sueldo de marzo? Vamos a verlo con ejemplos, a ver si queda un poquito más claro. Vamos al ejemplo más sencillo. Siempre recuerden que la regla principal es el aislamiento obligatorio. Y dentro del aislamiento obligatorio, la dispensa de ir a trabajar. O sea, estoy en mi casa, no puedo ir a trabajar. Si estoy en mi casa y puedo realizar mis tareas a distancia, bueno, voy a trabajar desde mi casa. En el caso de que trabaje desde mi casa, o sea, no soy personal esencial, estoy cumpliendo con el aislamiento y estoy trabajando desde mi casa, ¿qué es lo que indica la resolución 219? Que voy a cobrar mi salario en forma normal y tanto el trabajador como el empleador van a realizar sus aportes y contribuciones de la manera habitual. En este caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un salario mensual de 30.000 pesos, podríamos hacer o una liquidación normal, donde sea un salario por 30 días de 30.000 pesos, o podemos hacer una apertura como la que yo les traigo acá en el ejemplo, donde pongo un salario por 19 días normal, del 1 de marzo al 19 de marzo, y un salario a partir del 20 de marzo, por 11 días sería, o 12 en el caso de que ustedes utilicen divisor 31, con una descripción en la que hace referencia al artículo 1 de la resolución 219 con tareas. O sea, de alguna forma yo desdoblo la liquidación demostrando que esta persona está cumpliendo con el aislamiento, pero desde su casa está trabajando. Esto va a ir en consonancia con lo que yo le estoy informando a la ART, de que este es personal que está en su domicilio pero está trabajando. Realizo una apertura dentro del recibo de sueldo que sirve para reflejar la realidad, pero desde el punto de vista de bolsillo y de aportes y contribuciones no modifican nada porque es 100% remunerativo y va a llevar todos los aportes y todas las contribuciones habituales. Vuelvo a repetir que en el caso de que además del salario ustedes tuviesen otros adicionales, sería exactamente lo mismo. Este mismo razonamiento lo harían con cualquier otro adicional remunerativo que tuviesen en la liquidación. Vamos a un segundo caso. Tenemos personal no esencial, tiene que cumplir con el aislamiento obligatorio, pero por la naturaleza de las tareas que normalmente desempeña, no puede realizar el trabajo desde su domicilio o desde su lugar de aislamiento. En este caso, acá lo llamo como de alguna forma como personal sin tareas. ¿Y qué es lo que a mí me indicaba la resolución 219? Que por aquel plazo en el que no esté cumpliendo tareas porque está cumpliendo con el aislamiento obligatorio que le impide de trasladarse a su lugar de trabajo para realizar efectivamente, físicamente la tarea, por ese plazo se va a liquidar esa suma como un concepto no remunerativo. Entonces, por ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, tendríamos como remunerativo los primeros 19 días de marzo, a los que les vamos a hacer
le vamos a calcular los aportes y contribuciones habituales, y como no remunerativo los días de marzo contados desde el 20 hasta el final de marzo. Pueden ser 11 si ustedes utilizan divisor 30, pueden ser 12 si ustedes utilizan divisor 31. Sobre este concepto no remunerativo, que no es, saben que no es 100% no remunerativo, sino que es un no remunerativo híbrido, por llamarlo de alguna forma, o sui generis, vamos a calcular aportes y contribuciones únicamente en lo que respecta a PAMI y lo que respecta a obra social. En el caso del trabajador va a ser 3% de retención de ley 19.032 y 3% de retención de obra social. En el caso del empleador serán los porcentajes de contribución que le corresponden que vayan con destino a PAMI y a la obra social. Ustedes me van a decir que si yo comparo a quien está trabajando desde la casa y a quien está en la casa pero no está trabajando, esto es injusto porque el neto es superior. Fíjense que en este caso, con el mismo ejemplo, con la misma remuneración, quien trabaja desde su casa, el neto es de 24.900 pesos, y quien está en su casa cumpliendo con el aislamiento obligatorio pero no está trabajando, termina percibiendo un neto de 26.110 pesos. ¿Esto es real? Sí, esto es real. Si nosotros liquidamos con esta interpretación, ¿puede generarse una situación injusta? Sí, puede generarse una situación injusta. ¿Hay otro tipo de interpretaciones? Puede llegar a haber otro tipo de interpretaciones. Esta entiendo yo que es la más literal y la más sencilla, y la que desde mi punto de vista está más en sintonía con lo que quiso decir la resolución. Pero sí se van a generar situaciones que quizás no son del todo justas. También habría que ver después cómo incide esto quizás en el cálculo de el aguinaldo proporcional y demás situaciones, y entonces quizás estas injusticias que vemos hoy se terminan equiparando cuando se calculen otro tipo de institutos a lo largo del año. Pero bueno, esto es para pensar de aquí en adelante y no para la decisión inmediata que nos corre hoy, que tenemos que cerrar la liquidación de marzo. Vamos al ejemplo de el personal esencial. O sea, acá este es el personal que está relevado de cumplir con el aislamiento. Este es el personal que sí tiene que ir a trabajar, que no se queda en su casa aislado, sino que tiene la obligación de ir a trabajar. Si no está, si bien es esencial, pero no está dentro de lo que se considera prestaciones relacionadas con la salud humana, van a tener, por un lado, una liquidación normal. En el caso del salario por los 30 días, que si ustedes quieren pueden desdoblar en estos dos conceptos, si no, perfectamente pueden poner directamente un salario de 30.000 pesos por los 30 días. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia. Acá cobran su salario en forma normal y los aportes y contribuciones sobre esa parte son normales. Pero lo que sí indica la resolución es que en el caso de que para estos trabajadores hubiese que cumplimentar horas suplementarias, o sea, si necesitasen trabajar horas adicionales, horas extras, estas horas sí van a tener un tratamiento especial con respecto a la contribución. La contribución con destino al SIPA sobre las horas suplementarias va a tener una reducción del 95%. El resto de los conceptos remunerativos no van a tener una reducción en contribuciones, y para todos los conceptos remunerativos los aportes van a ser habituales. Acá no hay ningún desdoblamiento entre conceptos remunerativos y no remunerativos, sino que es todo remunerativo. Y por último, en el caso de personal esencial, o sea, aquel que está relevado de cumplir con el aislamiento obligatorio porque debe ir a trabajar, porque se lo considera dentro de las actividades y servicios esenciales, pero además trabaja en el área de salud humana, va a tener una liquidación normal, pero la diferencia es que, si bien los aportes van a ser habituales, para el empleador va a gozar una reducción del 95% en la contribución destinada al SIPA
sobre el total remunerativo. O sea, fíjense esta diferencia. Si es personal esencial pero no es de salud, la reducción es solamente sobre las horas suplementarias. Si es personal esencial y sí es de salud, la reducción por aplicación del decreto 300, fíjense que es un decreto específico, es del 95% de la contribución SIPA sobre el total remunerativo. Y este mismo tipo de liquidación la aplicaríamos en el caso de personal esencial que tuviese que contratarse específicamente por, digamos, por una necesidad, una demanda específica de mayor trabajo. Esto no está en el decreto 300, sino que está en la resolución 219. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de la liquidación, estrictamente, la única liquidación distinta es del personal no esencial obligado al aislamiento y que no puede cumplir sus tareas en forma remota. Es en el único caso que la liquidación del sueldo se desdobla de una manera específica. En los demás casos, la liquidación tanto del que trabaja desde casa como del que va a trabajar porque es personal esencial, aunque no sea del área de salud, o porque es personal esencial y es del área de salud, la liquidación en sí no cambia. Después lo que sí va a modificarse es la contribución que realiza el empleador al régimen SIPA. Espero que con esto hayan quedado claros. Creo que con los ejemplos queda bastante claro. Como les vuelvo a repetir, yo acá lo hice simplemente con un salario de 30.000 pesos mensuales, pero este mismo razonamiento lo van a aplicar a cualquiera de los adicionales remunerativos que tengan, especialmente el desdoblamiento en el caso del personal sin tareas, no solo lo van a hacer con el salario, sino que también lo van a hacer con el incremento solidario y con cualquier otro concepto remunerativo habitual que ustedes liquiden, título, antigüedad, etcétera, etcétera, van a hacer justamente este mismo tipo de desdoblamiento. Y en el caso de los que trabajan, ya sea desde casa o porque tengan que ir físicamente a su lugar de trabajo, pueden realizar un desdoblamiento por una cuestión de prolijidad, porque así de esa forma ustedes tienen cuánto es un salario en condiciones normales y cuánto fue un salario en condiciones especiales, por llamarlo de alguna forma, o si no, directamente hacen una liquidación normal como la de cualquier mes. Finalmente, últimas cuestiones para analizar, y ya terminamos con esta charla. Vamos a analizar qué pasa con la ley de riesgo de trabajo. Obviamente, en los casos en que la liquidación es 100% remunerativa y no tiene mayores cambios, no tenemos ninguna duda de que la remuneración va a ser base de cálculo de la ley de riesgo de trabajo. ¿Qué pasa con la porción no remunerativa en el caso de aquellos trabajadores que estén en aislamiento y que no puedan cumplir con sus tareas? La realidad es que debería expedirse la Secretaría de Riesgo de Trabajo, sería lo ideal, y así no habría dudas. Una de las posturas es decir, este es un concepto no remunerativo, es un concepto no remunerativo y además no es habitual, porque en principio es algo que solamente va a ocurrir en el mes de marzo, y por lo tanto ya sabemos que los conceptos no remunerativos, no habituales, no son base de la ley de riesgo de trabajo, del cálculo para la ART, de la contribución para la ART. Por el otro lado, también alguien podría esgrimir que si bien es un concepto no remunerativo, es claramente un concepto en reemplazo de su remuneración habitual y de esa forma entonces debería considerarse dentro de la base de cálculo de la ley de riesgo de trabajo. Como es una zona gris, creo que lo ideal sería que directamente se expida la SRT con respecto a esta situación. En el caso de contribuciones sindicales estamos en una situación similar, tanto contribuciones como retenciones sindicales, ¿no? Estamos en una situación similar, si es base de cálculo o no de cuestiones sindicales, tanto sea que le tengamos que retener al empleado o si el empleador debe ser una contribución sobre las remuneraciones.
En principio uno diría que no, porque se trata de un concepto no remunerativo. Por el otro lado, tenemos muy claro quienes liquidamos sueldos normalmente que hay muchos conceptos que son no remunerativos, pero tienen la salvedad de que sí son base de cálculo para aportes y contribuciones sindicales y para aportes y contribuciones de obra social. Por lo tanto, podría interpretarse que de la misma forma que este concepto no remunerativo es base de cálculo para obras sociales, podría llegar a interpretarse que también es base de cálculo para sindicatos. Lo ideal sería que los sindicatos, especialmente, digamos, de las actividades más fuertes, más importantes del país, se expidan, y sería ideal que se expidan diciendo que bueno, que este concepto no es base de cálculo ni de aportes ni de contribuciones sindicales. Pero bueno, veremos qué van indicando en los próximos días. Por último, con respecto a cuestiones operativas, al día de hoy, tanto declaración en línea como libro de sueldos digital no están actualizados con estos cambios, por lo tanto todo el esquema de contribuciones de alícuota reducida o la incorporación de este concepto no remunerativo como base de cálculo únicamente para lo que es PAMI y obra social no se podría realizar con el aplicativo como está vigente hoy. Idealmente debería estar ya actualizado para los vencimientos de abril, que dicho sea de paso, los vencimientos de abril por el momento se mantienen con el cronograma habitual, que sería a partir del 9 de abril en adelante. Veremos si se prorrogan o no, pero por el momento no está actualizado el sistema. Es muy probable que no se actualice a tiempo si nos basamos en experiencias previas. Por ejemplo, no se actualizó a tiempo el tema del incremento solidario, la reducción de contribuciones IPA sobre el incremento solidario. Por lo tanto, no me llamaría mucho la atención si tampoco se llega a tiempo con la nueva actualización del 931 para receptar todos estos beneficios especiales que determina la resolución 219 y el decreto 300. Lo más probable es que haya que presentar el 931 con el aplicativo que esté vigente hoy, y en los meses subsiguientes se rectificará y se computará el saldo a favor contra otras obligaciones. En el caso específico del libro de sueldos digital, tengan en cuenta que tampoco está actualizado el sistema. La gente de AFIP nos ha confirmado que está trabajando en la implementación de estos cambios. Es muy probable que aquellos conceptos que tienen un tratamiento especial en lo que hace a aportes y contribuciones deban parametrizarse con un concepto especial. Por lo tanto, yo les sugiero que los que ya liquidan con libro de sueldos digital generen en sus sistemas de liquidación conceptos bien diferenciados para después esos conceptos que en el sistema de liquidación los diferenciamos porque tienen un tratamiento especial para aportes y contribuciones, podamos rápidamente parametrizarlos en el libro de sueldos digital. No les aconsejo que parametricen desde ahora con un concepto no remunerativo especial, digamos, con lo que ya está disponible hoy, porque es muy probable que la AFIP genere códigos específicos para los conceptos de estas liquidaciones. Y por último, un tema que lo he visto planteado en varios foros y demás lugares donde, bueno, los profesionales que nos dedicamos a la liquidación de sueldos solemos opinar, que está relacionado con el otorgamiento de vacaciones, ¿no? Hay muchos empleadores que absolutamente en forma razonable y entendible están muy preocupados con el tema del pago de los sueldos de marzo en adelante, porque bueno, sus actividades se han visto seriamente afectadas, y entre las opciones que se barajan está la de otorgar vacaciones al personal en forma adelantada. O bueno, quizás si quedó algún resabio de vacaciones del año 2019, bueno, liquidarlo ahora. La realidad es que si nosotros pensamos
lo que es un plazo de vacaciones y cuál es su finalidad de las vacaciones. La finalidad es que el trabajador descanse no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? La idea del otorgamiento de un plazo de vacaciones dentro de la ley de contrato de trabajo está relacionada con que el trabajador disfrute de ese descanso, disfrute de su vida familiar, disfrute del esparcimiento. De alguna forma es una manera también de proteger la salud física y psíquica de los trabajadores, de poder realizar un corte de su trabajo y descansar y desestresarse y demás situaciones. Creo que en la situación muy extremadamente particular en la que estamos viviendo hoy, el instituto de las vacaciones, como está pensado en la ley de contrato de trabajo, no es la solución. Creo que no, aunque otorgáramos entre comillas de prepo vacaciones a nuestros trabajadores, no estamos cumpliendo con lo que realmente es una vacación, porque en este contexto el trabajador no va a descansar, no va a gozar de esparcimiento, no va a gozar de paseos, no va a gozar de ningún tipo de descanso psíquico, mental, de desestresarse, o sea, todas estas situaciones que están aparejadas justamente con la idea de tomarse vacaciones. Así como si uno está en periodo de vacaciones y se enferma o se accidenta, las vacaciones se interrumpen y se pueden gozar en otra oportunidad. Creo que de alguna forma este aislamiento obligatorio, de alguna forma también es una forma de suspender o de impedir que se inicien nuevos plazos de vacaciones. Obviamente esto es una opinión muy personal porque todo esto es nuevo, así que no hay doctrina, no hay jurisprudencia, no hay nada al respecto. Y por supuesto que bueno, cada empleador dentro de la situación que tenga también va a tomar bueno las decisiones que deba, que quiera, o en algunos casos simplemente las que pueda. Entonces yo no soy quien para decir otorguen vacaciones o no otorguen vacaciones, pero creo que no es del todo compatible el instituto de las vacaciones en este momento con la situación que se está viviendo. Así que bueno, si esa es una de las situaciones que están barajando vuestros empleadores o vuestros clientes, coméntenle un poco todo esto que yo les estoy diciendo, como para reflexionar un poco si realmente la solución es otorgar en este momento el periodo de vacaciones, o ver, bueno, qué otras maneras de ir sobrellevando la situación puede haber. Bueno, hasta acá terminamos la charla. Hoy no estoy en vivo, esto es grabado. Espero que lo puedan ver el 27 de marzo, que es el día que se publica, o dentro de los próximos días, y que les sirva para la liquidación de sueldos. Si hay alguna pregunta, me la pueden dejar como comentarios acá en YouTube. Si no, saben que estamos en Facebook, en Instagram, somos Todos Sueldos, nos pueden seguir por ahí, mandarnos mensajes por ahí. Y si no, también tienen nuestro email, todosueldosar@gmail.com, para escribirnos, y dentro de nuestras posibilidades, lo que nos permita el tiempo y el aislamiento y el cuidar a nuestros hijos y demás situaciones, iremos respondiendo las dudas. Bueno, espero que esta charla les haya servido. Seguramente de aquí en adelante va a haber nueva normativa y cambios y demás cosas que quizás la harán obsoleta en pocos días, pero espero que bueno, sea una pequeña ayuda en lo complicado que va a ser liquidar los sueldos del mes de marzo. Quedamos en contacto y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Un beso grande a todos y cuídense y quédense en casa.